Este programa es interactivo. Si nos escuchas desde Spotify o nos ves a través de YouTube, cada episodio cuenta con una playlist que puedes encontrar en la descripción de este contenido. Nota: este audio no tiene ningún tipo de mensaje subliminal. Cine, música, folgorio. Morros de la Futura. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a los Morros de la Futura. Yeah, Futura, señores. Le morré de la Futura. Le morré de la Futura. ¿Quiénes son ustedes, señores? ¿Quiénes son? Muy buenas noches, gracias por sintonizar el 97.9 FM Radio Zacatecas. Yo soy Mauricio Delgado, alias Wichowski. Un programa especial el día de hoy. Muy especial, y también saludos a la gente de YouTube, Spotify y obviamente el canal 24.1 del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, que nos están sintonizando, y los de YouTube y Spotify, que pues, a la hora que quieran, donde sea, mientras tengan datos, genial. Pero no estás nervioso, oye, ¿sí? No. Bueno, Dejé mis nervios ya. acércate al micro nada más. Por favor. Y aquí a la derecha tenemos, él es el legendario, el único, el señor de las ondas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando entramos a misa y se escucha ahí. Así es. Es como una meditación oriental que suena un boom. Todo se puede concentrar. Y bueno, y hoy... Pero hoy no se deben distraer demasiado, No. por favor. Hoy por eso Wicho anda, le da pena las bromas. Y le da Estoy pena. así, muy cuadrado. Sí, así. sí. A ver, deja estirarle los cachetes a ver si se ríe. Me rasuré lo mejor que Porque pude. hoy vamos a hablar de un documental de Chido. 2011. Un Chido, gran, chido. gran documental nominado al Ariel. Que se llama Morir de pie. ¿Cómo no? Aplauso. Ese sí Aplauso. merece aplauso natural. Aplauso natural, orgánico. Aplauso Junto con los orgánico. digitales. Pero aparte, digo, vamos a entender, nomás breve la sinopsis. A ver, Wicho, tú dile. No puede ser. No, vas, Benny, vas. Vamos, Voy yo. Es la historia de, pues bueno, Irina Layevska, ¿no? Pero que es todo un proceso que vive en su vida desde la niñez hasta, pues bueno, hasta posterior a... Toda su a vida. Toda su vida ha vivido un proceso de lucha donde tiene varias etapas en donde desde niño le detectan en su momento, desde niño le detectan una enfermedad degenerativa, ¿no? Que empieza pues, a acabar con su cuerpo, pues como a corroerse, ¿no? Digamos, los huesos y todo. Y a partir de eso, emprende una lucha desde el idealismo, desde la parte, y posterior a eso, desde su personalidad, desde ellos mismos, una lucha interior y una lucha exterior también, En lo social. en lo social. Entonces se aferra a una vida y una gran, para mí, gran historia de amor. Gran historia de amor. Pero, aparte de eso, Hoy hay sorpresa. hoy hay una gran sorpresa. ¿Qué? ¿Cuál es la sorpresa? Tenemos a Jacaranda Correa con nosotros, No la puede ser, directora. no puede ser. ¡Venga! Ese sí es sorpresa. sí, Neta, muchas gracias, Jacaranda. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en este programa, que aceptes la invitación a este programa. No, sí se merece aplauso Sí. otra vez. Estamos listos para que puedan removerse las neuronas Eso. en Yeah. este estudio. Como diría el tío Astillero. El tío Astillero, saludos al maestro. El tío astillero que anda de viaje, muchachos, por favor. En España. Ando, Se lo merece. Su descansada. Oye, y ya spoileaste el documental. Así es, Benny. La banda zacatecana va a decir, ¿qué onda con esta? O sea, 2011 va a decir, ¿y eso qué? Por eso estás aquí, Jacaranda. De eso Por se trata, de eso se trata. Una historia muy atemporal, universal. Voy a contar, te voy a dar la sinopsis. A ver, échala. Hijo de militantes comunistas, guerrillero, muy parecido al Che Guevara. Un día, al filo de la muerte y cansado de la vida, decide dar paso a la mujer que siempre llevó dentro. Y ahí empieza la historia. Esa, oye, que no. Se nota. Toma eso, Claro. aplausos de nuevo Aplausos. orgánicos, aplausos. ¿Cómo no? Pásele, a 50 el boleto. ¿Cómo no? A 50, 60, a 60. ¿Dónde está el Blu-ray con los comentarios? Se mochan con la mitad, ¿no? Como debe ser. Va. Hace- No, bueno, dije Cobro. una función especial, no decíamos se hecha por nosotros. La underground no vale ahorita. Pero, a ver, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo llegas? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista y por estar con nosotros, pero ¿cómo llegas a esos personajes, a esas personas que los conviertes luego en unos personajes de esta historia? Cuéntanos, porque de esos tenemos mucha intriga. ¿Y qué año corría, no? O sea, como más o menos, ¿no? Eso
fíjate que para mí eso es lo padre, lo interesante. Primero les cuento que yo soy periodista, ¿no? Es mi formación, es parte, digamos, desde donde me construyo, me deconstruyo, invento, reinvento y todo lo demás. Y digamos que todas las cosas que he trabajado en el terreno del documental y luego mis experimentos narrativos, uno de ellos que ahorita ya les contaré más adelante, tienen que ver justamente con pues esta necesidad que tengo de que desde el periodismo te llegan un montón de historias, ¿no? Como en el caso de esta gran personaje, Irina Layevska y Nélida, de su pareja. Sí, Nelly. Exacto, entonces te llegan un montón de historias siempre, por todas partes, ¿no? Pero ahora que decías, después de tanto tiempo, yo estoy convencida que hay cosas mágicas, ¿no? O sea, las cosas mágicas, como diría Cerati, siempre salen de repente, ¿no? Y creo que en el caso de esta historia fue el momento en el que se apareció Irina y Nélida en mi vida, ¿no? Y que tenía que ver con un momento, tiempos de, pues imagínate, Calderón, ¿no? Todavía. Ahora hablar, digamos, de diversidad de género, de, pues también, pues sí, de libertades sexuales, etcétera, pues, y sobre todo la transgeneridad, es algo que con lo que ya nos hemos acostumbrado, incluso los debates son así como, ¿no? O sea, muy amplios y concurridos en cualquier red social. Pero en ese momento, o sea, hablar de una mujer transgénero, como en el caso de Irina, que yo la entrevisté muchas veces porque yo tenía un programa cuando todavía la banda veía la televisión, porque pues ahora ya, ¿verdad? Entonces tenía yo un programa en Canal 22 en donde pues me habían pedido hacer algunas cosas que tuvieran que ver, fíjense, con sexualidad, ¿no? Y entonces yo creo que me lo pidió en ese momento, quien era mi jefe, pues no se imaginaba que yo me iba a ir por un terreno de, pues más bien de búsqueda, ¿no? La sexualidad, no lo que hoy llamamos hetero, ¿no? La sexualidad, digamos, la sexualidad hombre-mujer, sino que me empecé ahí a meter a un terreno, pues, de indagar en todo tipo de sexualidad, género, identidad, y entonces ahí llegué con una comunidad transgénero muy importante con la que me vinculé, pues imagínate, estoy hablando del 2009, y entonces a partir de ahí, pues una gran amiga, Gloria Hasseldaven, porque hasta la fecha es mi cuatacha, pues ella me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que darle voz a Irina porque le están atacando, es una compañera que está haciendo un cambio de género, vive en una unidad que era del sindicato de basureros de la Ciudad de México, el sindicato de la basura había otorgado por ahí casas a algunas personas, ella vivía ahí, entonces lo digo porque imagínense pues los prejuicios, el machismo que rondaba en ese lugar, y entonces pues le estaban atacando porque pues imagínense, por eso les conté la sinopsis, porque pues ella llegó junto con Nélida casada, ¿no? En ese momento él era hombre, casado, con Nélida, y con boinita así onda del Che, ¿no? Y bueno, pues de pronto decidió ser la güera Irina Layevska y ¡rum!, ¿no? Empezó a hacer toda una transformación, y para una sociedad conservadora como la nuestra, y en ese momento pues era así como de qué está pasando, y la respuesta fue el ataque, la agresión. Entonces pues ahí yo le abrí un espacio en un programa que yo tenía en Canal 22, y yo había hablado solamente con ella por teléfono, ya su voz era algo muy especial, pero obviamente cuando llegó para mí fue un shock, un impacto, porque a grandes rasgos, como siempre lo platicábamos, o sea, todo el tema de la discriminación con ella era tremendo, porque además, como lo decía Beni hace rato, pues es una mujer con una discapacidad que tiene desde muy pequeña, ¿no? Ahora se me fue el nombre, ahora lo recuerdo, de esclerosis múltiple, ¿no? No es esclerosis. No. No es esclerosis, ahora se me fue el nombre. Se me fue. No te preocupes, sí. Pero tiene una enfermedad, efectivamente, inicialmente pensaban que era esclerosis múltiple,
neuropatía degenerativa. Órale. Entonces, pues eso le ha llevado a tener pues una discapacidad, todo su cuerpo se ha ido atrofiando, incluso su voz, todo, ¿no? Y cuando yo la veo llegar al estudio ahí de Canal 22, dije, pues, wow, o sea, incluso le decía yo, ¿sabes qué, Irina? No es posible, o sea, no solamente bastaba todo el problema que tenías de discriminación al ser pues discapacitada, sino además tener la valentía y la entereza a decir, me voy a asumir como esa mujer que siempre he querido ser y pues sí, ahí empezó un largo camino y un acercamiento con ella pues de muchas maneras, así. Cine, música, folgorio. Morros de la Futura. Bienvenidos al segundo bloque de Morros de la Futura. Regresamos con la entrevista de Jacaranda Correa. Ok, Jacaranda, nos decías ya el proceso, obviamente cómo te topaste con el personaje tal cual. O sea, llegaste y dijiste, creo que aquí hay una historia, pero Miguel, ahorita comentabas algo tú, Mike, me hablabas. Sí, a mí al conocerte, bueno, yo te ubicaba por del lado periodístico y al ver el documental, al ver la película, me surgió, aparte por la historia tan profunda, tan humana, me surge la duda, y con lo que estás comentando, ¿cómo tomas la decisión o en qué momento tomas la decisión de liberarte un poquito de estas estructuras periodísticas y de este material llevarlo, o esta historia, llevarlo solo a lo periodístico y llevarlo a este lado, como tú lo denominas, más mágico, más emocional, más libre, más expresivo? ¿En qué momento dices, me lo llevo por este lado, me libero un poco? Y a ver, y bueno, de ahí me surgiría otra pregunta, pero ahorita te la hago. Fíjate que yo todavía me lo sigo preguntando porque ahora mismo que estoy muy metida en el lado periodístico y que estoy trabajando otra cosa, me ha costado un trabajo tremendo porque yo siempre cuando me toca dar talleres o alguna clase, siempre les digo a mis alumnos, ¿no? De que o sea, es fundamental. O sea, no es que te quites la piel de periodista, porque pues no, o sea, la dejas ahí, ¿no? Más bien sumas, ¿no? Lo que ya tienes. Sumas, pero es una manera muy distinta de entrarle, ¿no? O sea, tienes que pensar en otro ritmo, en otra manera. O sea, yo, por ejemplo, para hacer Morir de Pie me llevé 2 años, ¿no? O sea, estuve 1 año en la casa de Irina y de Nélida. Estaba yo muy entusiasmada y fíjense que al mismo tiempo hacía yo un programa que se llamaba El Rotativo, cada 8 días, que era un programa súper complejo y de verdad, ahora sí que la neta no sé ahora cómo lo logré, porque hacía yo el programa y estaba yo al mismo tiempo filmando, escribiendo, o sea, no sé, quizá tenía años menos mi capacidad de desdoblarme, o sea, era distinta, ¿no? Pero ahora mismo que estoy trabajando en otras cosas, ya les contaré, me cuesta trabajo, pero creo que es muy importante, o sea, saber que estás haciendo una película que tiene más una manera de aproximarse, más allá del tema, esto que nos dicen del periodismo, de la veracidad, ¿no? De todas estas cosas que te llevan a ser como más, ¿cómo decirlo? Más mecánico, ¿no? Claro, el diarismo. Más el diarismo, en lo inmediato, ¿no? Y el tiempo, ¿no? También. Pero fíjate que yo tenía también mucha aproximación del periodismo narrativo, ¿sabes? Entonces, como siempre me ha gustado leer mucho, o sea, escritores que están vinculados al periodismo narrativo, o sea, lo que pasa es que casi no hay posibilidades ahora de desarrollar mucho periodismo narrativo, tristemente, en México y en América Latina. O sea, sí hay, pues, pero no tanto. Pero el periodismo narrativo, el periodismo literario, el que hacía García Márquez, o el que hacía Truman Capote, o el que hace ahora Leila Guerrero, esa mujer argentina, pues es un periodismo que abreva de la literatura y que puede ser un guión cinematográfico, ¿no? Entonces, a lo mejor también por ahí como que yo hice mi match y yo, pues, como que eduqué mucho mi ojo, sí viendo cine, pero también leyendo mucho periodismo narrativo, literatura periodística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y precisamente comentas de estas obras que a lo mejor te inspiraron o te influyeron para desarrollar el proyecto. Yo sí quería preguntarte,
¿cuáles han sido como, no sé, películas o artistas o cineastas, periodistas, como dices, que te influyeron para realizar Morir de Pie? Fíjate que o sea, algo que me ayudó muchísimo a aterrizar la historia y como a quitarme un poco del diarismo, como dice Benny. Dos cosas vi en ese momento, eso sí lo tengo como muy presente. Uno, estaba yo leyendo un libro de Norman Mailer, que también es un gran periodista narrativo, ¿no?, americano, y es un libro que se llama El arte de la escritura, y ahí hacía toda una aproximación a sus propios libros, a cómo se acercaba, ¿no?, a las historias y cómo las convertía en grandes obras de la literatura, pero desde el periodismo. Entonces, ese libro como que me aterrizó mucho, pero pues digo, a lo mejor tendría que tener otras referencias también de más mujeres, pero así fue. O sea, Truman Capote para mí es el gran maestro, ¿no? Y Música para Camaleones, por ejemplo, ese libro maravilloso de Truman Capote, y sobre todo la introducción que él hace de lo que para él era ser pues ese periodismo que se acerca a la literatura, o ese periodismo narrativo, para mí fue muy importante. Y luego en ese momento me acuerdo que vi la película de Sky, se me fue ahora otra vez el nombre, la gran obra de Truman Capote, que está inspirada en un asesinato. Ah, sí, A Sangre Fría. A Sangre Fría, ¿no? Ya hay dos versiones, pero yo vi Blood. una de ellas y entonces me impactó muchísimo saber que él, después de haber escrito esa obra maestra y luego haber visto cómo este personaje que lo volvió parte de su historia y luego fue llevado ahí a la silla eléctrica, a él lo bloqueó y lo dejó como, él decía, como vacío. O sea, no pudo volver a escribir algo tan poderoso y tan grande después de A Sangre Fría, porque se vació ahí, ¿no? O sea, digamos, sí escribió cosas, pues, pero sí, después de eso fue como su gran vaciamiento, como un experimento tan fuerte, porque pues además imagínense, o sea, después de haber escrito una historia real y estar tan cerca de los personajes, uno de ellos muere en la silla eléctrica, pues está cabrón, ¿no? O sea, no poder hacer nada más que escribir y documentarlo, ¿no? Pero fíjate como Truman, o sea, universaliza mucho y pone en palabras mucho del dolor y una visión que él tiene, ¿no? O sea, hacia los personajes. Lo humaniza, ¿no? En esa novela humaniza mucho a la víctima y también y dimensionas mucho, en el caso de Capote, dimensionas mucho el aspecto social, también la dimensión que tiene el personaje hacia esta situación que vive, ¿no? Y yo siento que, trasladando ya a Morir al documental, creo que en Morir de Pie tú tienes algo así. O sea, a mí esta parte que comentaba Miguel, ese proceso que lleva este periodismo, obviamente, ¿no? Que hicieras más de investigación, tiene esta lógica, pero sí de esta lógica de informar. Y creo que cambiaste a la forma de sentir también. De contar y de universalizar una emoción, ¿no? También, y ser tan intimista. A ti, o sea, ¿cómo lograste eso? Creo que hubo un proceso de confianza, que ellos querían hacer algo, ¿no? Pero también, ¿qué te impactó a ti? Porque estabas viendo un proceso, algo muy duro, y una persona que en sí, ahorita te voy a preguntar, porque creo que ¿cuál es la actualidad hoy de Irina? Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque es una persona que tiene crisis. O sea, lo vemos unas partes en el documental, pero estoy seguro que tocó vivir cosas. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Digo, haciendo esa analogía con Truman Capote, ¿no? De decir, al final, él vio morir en la silla eléctrica a este personaje, pero tú has visto un proceso también de Irina, ¿no? Así es. Y de Nélida también. Bueno, sí, de Nélida también, de las dos es súper fuerte. No, es que, fíjate, yo creo que fue como les decía hace un instante, fue algo tan mágico, porque después como que yo venía como con todo ese impulso y esas ganas de contar algo que había sido tan mágico, tan fuerte, tan poderoso, y al querer llevarlo a otros documentales fue así como de, pues no, porque ahí en ese momento Nélida y Irina
estaban primero listas para contar esta historia, para empezar. Ujú. Y segundo, es porque confluyeron los astros del universo, la fotógrafa, el ojo de Dariela Ludlow, Cristina Velasco, o sea, fue Marta Orozco, la productora, o sea, fue una confluencia de muchas cosas que yo creo que hay películas que son irrepetibles y por eso hasta la fecha Morir de Pie a mí me sigue impactando, o sea, todavía me escriben y oye, si queremos pasarla en no sé dónde, si queremos, ¿nos puedes dar permiso? Y yo, sí, claro que sí, ¿no? Y fue tan impresionante que el maestro Jorge Ayala Blanco la incluyó como parte de todo un análisis en uno de sus libros, en toda esta enciclopedia que tiene del cine. Órale. Y Qué entonces chido. a mí me impactó digamos, el análisis que hizo de esa película, porque ustedes saben que Jorge Ayala Blanco no se tiente el corazón. No. No. No era nada y te destruye. O sea, bueno, no te destruye, sino que es un hombre. A ver, esto es una porquería, esto está muy bien, y lo dice desde un conocimiento Con argumentos. del cine, ¿no? Pero, pues, yo me acuerdo al leerlo, o sea, yo misma aprendí, o sea, la vida de la película, más bien la película tomó una vida propia que yo ni siquiera me imaginaba. O sea, ciertamente cuando yo estaba viendo ese proceso con Irina y con Élida, me fui dando cuenta que había unas cosas que para mí fueron muy impresionantes y cómo ellas mismas se dieron, ¿no? Así literalmente se dieron frente a la cámara, frente a mí, o sea, el hecho de decirle, oye Irina, te quiero hacer una toma, una secuencia, cambiándote porque me interesa que la gente vea cuál es la dificultad que tú tienes para vestirte, y me dijo, lo que quieras, lo puedo hacer desde que te sales de bañar con todo el respeto, te puedo mostrar toda la secuencia, y así fue, o sea, entonces el hecho de habernos abierto su intimidad, claro, yo ya tenía un año ahí, ¿no? Y no fue nada fácil, pero digamos que ese proceso se fue dando gracias a que hubo una comunicación y sobre todo la disposición de ella de decir, vas, quiero contar mi historia, quiero decirlo, digo, ya después hubo ahí varios temas, porque no es fácil para cualquier persona verse en una pantalla y tener el impacto que tuvo Morir de Pie, pues fue así como de, ¿qué onda, no? Es mi vida, y entonces es como algo también inesperado, y fue inesperado para ambas, ¿no? Pero creo que sí es algo muy poderoso lo que ocurrió en ese momento, y cuando nos fuimos dando cuenta, Dariela Ludlow, que fue una gran cómplice en todo el rodaje, había momentos en los que ella y yo estábamos, porque el espacio de Irina y de Nélida, pues es un departamentito así de, no sé, 50 metros cuadrados, ¿no? O sea, chiquititito. Entonces, había secuencias incluso, varias secuencias, sobre todo las más íntimas, las más cercanas, en las que estábamos Dariela y yo. O sea, yo traía el boom, porque decíamos, aquí nomás entramos, no cabemos más que ellas y nosotras, y entonces Dariela estaba muy cerca de mí, y creo que eso también nos dio una gran cercanía, y en algún momento me dijo Dariela, oye, ¿estás consciente que esto, más allá de todo lo que hemos platicado, esto es una gran historia de amor? O sea, está tremenda. Sí, totalmente. ¿Me has dado cuenta de eso? Yo, pues sí. Pero fue parte del descubrimiento y de esa magia que es hacer un documental, ¿no? O sea, que te va incluso, pues, también haciendo que tú te descubre la historia, y eso es una magia que pocas veces se da. Yo estoy convencida de eso, la verdad que ahí está la magia de una gran película, y fuimos descubriendo todo eso, porque obviamente cuando yo fui haciendo la carpeta, pues ya tenía toda esta idea de, pues, Irina es una luchadora, ¿no? Es una luchadora social, una gran activista, en fin, pero fuimos descubriendo poco a poco, en cada paso, esa historia de amor con un montón de matices y de tonos, y nos fuimos sorprendiendo también nosotras, esa es la verdad. Y bueno, hablando de procesos y con todo lo que comentas y con la referencia de Truman Capote, a mí también me surge algo. ¿Qué te dejó a ti la historia ya en post-historia, post-grabación, post-rodaje,
O sea, porque este intimismo en el que estás es el tipo de historia tan fuerte, tan humana, que cuando uno ve estas historias te amplía las posibilidades de relaciones humanas mucho. Pero a ti, que estuviste ahí, que lo escribiste, que los conociste en un punto, que las conociste en un punto, viste ese cambio, ¿a ti qué te dejó después? ¿Tuviste también un cambio, un proceso distinto como persona? ¿Te impactó en algo más profundo? Mira, te impacta, pero sobre todo sabes que como, o sea, cuando la gente ya ve el documental, dicen, ay, o sea, qué bruto, es increíble, porque la gente, yo salía llorando del cine, o sea, fue muy fuerte. La verdad es que yo misma nunca imaginé que iba a tener esas reacciones y que iba a ser capaz de mover las emociones de esa forma, y es una gran responsabilidad, la verdad. O sea, mover las emociones a ese grado sí es una cosa, de verdad, yo no me lo esperaba, pero también al mismo tiempo te vas dando cuenta de los claroscuros, ¿no? O sea, cuando vas haciendo un documental te vas dando cuenta también de que pues los personajes no son blanco y negro, no todo es bueno, no todo es malo, y te enfrentas también a sus propios egos, a tus propios egos, a un montón de cosas, ¿no? Al que yo voy a contar la película así, y te dice tu personaje, es que es mi vida, o sea, esto no puede ser así, no, pero es que la película, es que la historia, es que... pues no. Entonces hay un proceso de negociación muy interesante durante y después, ¿no? Que sí, o sea, te van dando mucho tiempo, poquito a poco, y diciendo, o sea, la próxima no puedo ir así, ¿no? O sea, porque también no sé qué tan bueno o malo sea, porque la primera vez, yo creo que también es la magia de las óperas primas, que vas con todo y te vacías y te vas como así, como el gorro, vámonos, todo de lleno, sí. No, claro. no pregunta, solo se mete. Pero en realidad ahí está la magia, que nunca se va a repetir en una película posterior, bueno, salvo Everardo González, meterse en las patas de los caballos todo el tiempo. Dices, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo le hace este hombre, no? Yo no sé, está como con un traje así de Armagedón, o no sé qué cosa, pero bueno, o sea, la verdad para mí sí fue como, o sea, sí fue muy fuerte, y entender que tienes que ir, o sea, que no puedes ser tan, ¿cómo decirlo? Tan ingenua en muchas cosas. Yeah, tan entusiasta. Tan entusiasta, que tienes que todo, o sea, no debes de perder de vista que, bueno, nunca he podido cumplir eso, ¿no? Que tú eres quien está dirigiendo un trabajo, y que del otro lado, pues, hay un personaje, y que no puedes dejar de tratar a alguien como personaje, aunque a mí la verdad me cuesta mucho, porque pues siempre te involucras, ¿no? Terminas involucrada de una o de otra manera, ¿no? Pero sí fue un proceso muy interesante personalmente, laboralmente, el nivel de todo este proceso de producción y de creación fue increíble. Lo que me dejó y lo que me sigue dejando y lo que sigo pensando, ¿eh? Cine, música, folgorio. Morros de la Futura. Bienvenidos al tercer bloque de Morros de la Futura. Regresamos con la entrevista de Jacaranda Correa. ¿Cambió de tu forma en hacer periodismo? O sea, este documental sí te dio otra visión, ¿o no? Me alejé un rato. O sea, yo de entrada, después de morir de pie, y luego llegó el PRI, dije, paso, ¿no? O sea, ahí se ven. Y entonces, como que di un paso atrás, ¿sabes? O sea, no quería hacer más este periodismo inmediato. O sea, fue un proceso de varios años, y estuve haciendo otras cosas. Estuve metida en la docencia, bueno, tú lo sabes, estuve ahí dirigiendo, coordinando una maestría de documental, colaborando con el Festival Ambulante, levantando todo un tema que tiene que ver con el asunto transmedia. O sea, estuve como entre la gestión, la producción, la investigación, ¿no? O sea, yo decía, no me voy a regresar al periodismo a hacer esto, y heme aquí, ¿verdad?
La vida. Pero sí hay proyectos cinematográficos ahí pendientes o ya de a tiro. No, claro, no, por supuesto, pero te digo que ahora me ha costado un trabajo porque pues a partir del 2018 con la llegada de este gobierno pues sí fue como pues un gran entusiasmo, creo yo, de mi parte fue como una necesidad de ver qué iba a pasar, ¿no? Y creo que en el periodismo se estaba moviendo un montón de cosas, se siguen moviendo, creo que es un momento apasionante y muy interesante, entonces, pues también dije, bueno, a ver, este es un tiempo, ¿no? Pero ahora ya estoy en ello, ¿eh? O sea, estoy en ello, pero ha sido complicado porque hoy por hoy el periodismo te exige otro tipo de análisis, otro tipo de aproximaciones. Cambió mucho incluso el periodismo de cuando hice yo Morir de Pie, del 2011-12 acá. El periodismo incluso ha dado un giro impresionante. Entonces, como me ha absorbido tanto y me ha exigido tanto, creo que por eso me ha costado trabajo estar mediando mis tiempos y demás, pero ahí estoy, ¿no? Ahora sí que venceremos, o sea, lo voy a... No, y además yo creo que la exigencia del cine documental también exige estar ahí a full y estar completamente de alma, cuerpo y sangre. Y aparte, ¿sabes qué? Digo, y es una cuestión, este documental, yo insisto mucho esto, es una gran historia de amor, ¿no? Yo creo que te topas con la punta del iceberg cuando lo conoces a Irina, ¿no? Que es esta activista, ¿no? Pero conoces su historia y la verdad sí es, o sea, es una lucha de toda la vida, ¿no? Lucha y lucha y lucha desde que nació. Casi, ¿no? Unos años de niño, pero empezó así. Tú tienes un ejemplo de Ian Blow. Tú en tu caso, de lo que te he conocido, todo, siempre es así. ¿Te cambió algo a partir de eso? O sea, sí dijiste, ¿sabes qué? Conoces un ejemplo así, ves hasta dentro de su vida por varios años, un año, ¿no? Está dentro de su casa, a ver. 2 años. 2 años, ¿no? Estar ahí. Sí tienes como ese ejemplo de Irina. El vínculo con ella fue muchos años. ¿Y continúa el vínculo? Ya no tan intenso, ¿no? Porque pues era muy intenso también, o sea, digo, la verdad es que no es así, pero ya se me están parando los pelos. No te acuerdo. No, sí, o sea, sí tenemos un vínculo todavía, de pronto nos escribimos y cómo estás, cómo te va, y en fin, ¿no? Pero, de hecho, en el 2020 transmitimos Morir de Pie en el Canal 22, que pues era también como una deuda, yo quería proyectar ahí el documental, ¿no? Que de alguna manera pues tuvo una participación, un apoyo cuando estaba Jorge Borges, entonces pues quería yo que se diera ahí en el 22. Entonces sí nos o sea, nos hablamos y todo, y bueno, pues su salud está también así en un hilito, ¿no? No ha sido nada sencilla, ¿no? Su historia de vida, pero pues ahí está, ¿no? Ahí sigue, pero ¿qué me preguntaste otra cosa, Benny? Sí, o sea, que si realmente es ejemplo de lucha, ¿no? Porque realmente tú lo ves y en el documental, a mí en lo personal, es la segunda vez que lo veo, y la verdad ya a distancia, cuando lo vi la primera vez me sorprendió. Claro, ese twist que tiene el documental, pues bueno, ya es diferente, pero esa intimidad y esa lógica que ves, Dina, porque es muy simbólico el documental. Hay muchos símbolos que ellas mismas crean para que realmente saliera adelante. ¿Tú algo de eso te llevó? ¿Lo sigues manteniendo eso? Para esa como lucha, ¿no? Como esas ganas de siempre batallas. Como contagiarse de esa contagiarse lucha, de eso. Decir, va. Porque si yo que lo vi en 1 hora 20, ¿no? O sea, yo mantengo, digo, o sea, es como un ejemplo también muy interesante. Yo no sé si tú, que conviviste tanto tiempo y sigues teniendo una amistad y todo, si tienes fijo algo por ahí que hace que te motive, ¿no? En esos momentos tan pesados que siempre tenemos todos en un momento de nuestra vida, en ciertos momentos, ¿no? Pues fíjate que yo creo que, no sé, o sea, cuando estás involucrada en construir historias, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de Irina, o sea, no es que digas, ay, esta historia me la llevo para siempre, o sea, creo que genera una cosa muy importante en el momento en el que tú estás viviendo todo lo que genera
Y eso obviamente te lleva a preguntarte muchísimas cosas y aprender a transformarte, pero creo que es en el momento en que toma la vida la película, porque de otra manera no podrías hacer otra cosa, ¿no? Porque después, por ejemplo, como ahora, ¿no? Que estoy trabajando con periodistas amenazados desde el 2017, o sea, imagínate, si yo siguiera manteniendo como esta historia o esto tan fuerte, no podría darle cabida en mi cabeza, en mis emociones, ¿no? A otro tipo de historias. Entonces, por eso es lo que yo les decía, es complejo el mundo también del documental, porque tienes que ser muy inteligente para saber cómo das cabida a personas tan importantes como en este caso fue Irina, pero también, por ejemplo, un año después hice un documental sobre violencia de género en Chimalhuacán, o sea, el Estado de México, ¿no? Con mujeres con las que hoy sigo manteniendo un vínculo. Una de ellas ya se murió, por ejemplo, y con una de ellas tengo un vínculo muy fuerte, fíjate, ¿no? O sea, tengo un vínculo totalmente cercano, aunque quizá este documental tenía otra, digamos que otra aproximación, otra manera de contarse, era totalmente testimonial y pues hablaba de la violencia de género, imagínate, en ese tiempo que tampoco se hablaba mucho, ¿no? En el Estado de México. Y las mujeres que participan ahí, una de ellas, María Antonia Márquez, es hoy por hoy mi amiga porque sigue siendo una mujer que lucha y que está ahí, que es un poco como Irina. Pero te digo, o sea, tienes que darle cabida a varias historias, personas, y todas de alguna manera influyen o tienen que ver algo, ¿no? En tu día a día, en tu manera de hacer periodismo, de vincularte. O sea, yo sí genero una serie de relaciones que pues, de pronto son como difíciles de romper, y no solamente con morir de pie. Por eso les contaba esto de Había una vez, que así se llama este documental que habla sobre la violencia de género, y pues a mí ese documental también me marcó muchísimo por todo lo que viví en Chimalhuacán y en varios otros lugares en el Estado de México, ¿no? Es como gestionar el momento, creo que esa es la magia del documental, saber gestionar el momento y en el momento saberlo como identificar, leer, sentir, aventar todo, o sea, aventarlo, así como nos comentas tú, y tenemos otros ejemplos de directores que lo han comentado y que nos han comentado, que avienta todo y después vete despegando poco a poco, porque si no, no te va a dejar hacer nada, y aparte no puedes influir más. Es como las relaciones humanas que cuando estás, aprovéchalas y después probablemente tomen caminos distintos. Y lo veo muy similar al documental y no lo confirmas ahorita con lo que nos comentas. Bueno, que eso a mí me parece muy valioso. Y bueno, hubo una gran discusión, fíjate, ahorita están tocando un punto muy interesante. Yo me acuerdo que parte de la discusión y que después digamos que se expandió a otras personas fue que a mí me decían, ¿no? No voy a decir nombres, pues, pero en medio de toda esta pues esta maravilla y todo este recorrido que tuvo Morir de Pie en festivales, pues con un montón de reconocimientos, etcétera, o sea, de pronto era así como de, pues es que me estás usando, ¿no? Estás aprovechando mi vida y luego ya, o sea, yo aquí me quedo como si nada. O sea, y realmente, tanto como periodistas como cineastas, somos un tanto, o sea, no sé, o sea, somos los que miramos a través de la rendija. Es que vas a contar una historia, ¿no? Es que ese conflicto. Te robas una historia. Y adiós. Le pasó a Truman Capote y adiós, ¿no? Y adiós. Él no pudo decir adiós y se quedó prendado y mira lo que le pasó. O sea, también corres ese riesgo, ¿no? También corres ese riesgo y es muy fuerte porque me acaba de pasar en el 2021, estuve participando en una serie documental para Canal 11, en donde tenía que ver con cuestiones de, pues, bueno, un documental, una serie, me tocó hacer 2 capítulos, yo estuve vinculada con 2 mujeres, una mamá y su hija, que tenían un montón de problemas vinculados con las drogas, con marginación, etcétera. Y después de que terminé yo de hacer la serie, pues me seguían buscando y era así de,
o sea, agarrarse de ti y por favor, ayúdame. Y dices, claro, o sea, en la medida de mis posibilidades te voy a ayudar, pero sí entras en una contradicción. Sí, en un conflicto. Sí. O sea, es como de, pues sí, ya llegué, vine, te filmé, le conté la historia a la gente y luego, o sea, el vínculo humano, me estás pidiendo ayuda, te la doy, pero tampoco puedo seguir yo aquí porque, pues, a mi vida sigue. Creo que es algo que... Es delicado, ¿no? Es algo delicado que hay que saber. Muy delicado, muy complejo, y creo que no siempre lo discutimos como se debe, ¿no? Ni en el periodismo, ni en el documental, porque pues estás hablando de vidas, ¿no? Sí. O sea, no son actores ni actrices, sino gente de carne y hueso, y entonces, pues sí, es una gran... Es un riesgo, ¿no? Porque hay veces que a ciertas personas le puede cambiar la vida completamente una proyección de una película y puede ser muy de forma negativa, pues, para la persona. También. Es como un volado, no lo sabemos. Presunto culpable, sí, exacto. Presunto es un caso exacto. Hay otros también que han salido. No, hay demasiado. Y si escarbamos va a haber más, pero sí es ese riesgo y ese conflicto que puede estar ahí. Pero no sé, ¿algo comentario final que quieran dar? No, pues a mí la verdad es que yo no había visto el documental y realmente fue una revolución interna cuando lo vi. O sea, me impactó mucho, lo vi sin investigar nada, fue así directo. Como deben de verse. Como Benny me lo recomendó, dije, confío en ti plenamente, mi Benny. Y realmente sí me pegó mucho. Sí me hizo también como valorar más la vida, no sé, me hizo llorar también el documental. Y la neta, pues nada más felicitarte. Sinceramente yo te admiro mucho por todo lo que haces en redes sociales, tu activismo, tu proyecto de Laboratorio 22, no sé si todavía sigue ahí por ahí. Fíjate que, bueno, es parte de un experimento y eso, bueno, pues es algo, ese es uno de los pendientes. Presenté una primera parte en la UNAM en el 2017, esto que es una pieza de documental transmedia que se llama Fragmentos y que se construye a partir de testimonios de periodistas en situación de amenaza y desplazamiento, ¿no? Por la llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces son historias de vida muy cercanas que en realidad demuestran cómo un periodista normalmente acostumbrado siempre a hablar de la otredad, ¿no? Del otro, pues aquí este es un experimento en el que ellas se narran a sí mismos. Entonces es un documental transmedia, es una instalación, bueno, era una instalación en su momento, una plataforma web y una serie de piezas sonoras que le llamábamos a docuarte. Y bueno, ahora está en proceso, estoy trabajando porque estoy retomando y creo que es un buen momento de volverlo a hablar, pero es un experimento que he estado haciendo. Se presentó también en el Festival Ambulante y eso formaba parte de la 22 del Laboratorio de Experimentación Audiovisual, que tenía que ver con pues, toda esta búsqueda e investigación en la que estoy, y me parece pues que por ahí voy a seguir un ratito y a ver qué sale. Hay que verlos. Sí, hay que ver. Estar pendiente. Jacaranda, pues muchísimas gracias. Un comentario final, ¿quieres dar, no sé, algo que quieras agregar, quieras comentar algo? Mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí, mi querido Benny, que te conozco hace tantísimos años. Ya cuando le cambiaba los pañales. Lleva los pañales al querido Benny, ¿no? O sea, no. Pues, imagínate todo lo que hace ese encuentro de documentalistas. 2012. Que hiciste en Jerez. En Jerez. Jacaranda estuvo acá en Jerez. Órale. Me acuerdo mucho que me dijo, llegó y hay unos abarrotes que se llaman el Noa Noa. Y digo, oye, vi unos abarrotes que se llaman Noa Noa, está genial. Y me decía, vamos al Noa Noa. Me acuerdo mucho. Tequilas, ¿no? Como no, mezcal y tequila. Buenísimos ahí. Pero bueno. La Cantina de México. En Semana Santa. Pero no, Jacaranda, muchísimas gracias. En serio. Espera la invitación, la próxima me tienen ahí en vivo. Y me... Va, no, sí. Claro. Con gusto y aquí. Unos tequilas allá en... Mezcales aquí. Mi querido Benny. Tenemos selección especial de mezcales y vienen. De todos los mezcales. Y aquí celebramos en Los Morros de la Futura cualquier producción latinoamericana o mexicana que se logra. Siempre le damos un plus de felicitaciones porque es toda una odisea sacar algo, y entonces verlo y que sea algo tan entrañable y fuerte y que además tengamos a la directora es una doble
doble felicitación y un honor para nosotros. Y también comentar que parte del proyecto es para que los seguidores de los morros vean las películas. ¿sí? De una vez hay que pedirle permiso a Jacaranda que nos dé chance de compartir la película. Está en Filmin. Un filme latino cuesta 22 pesos. Ahí está, gente. Ahí está. Entonces, Es nada, con señores. eso. Ni un gansito. Ni una coca, hombre. Ni una chela. pues si cerveza no. Sí. Ya, libre. Bueno, Y enhorabuena por su programa. La verdad les felicito, les morres de Le Future. Gracias. No, enhorabuena y bueno, pues que siga creciendo el proyecto y hasta muy pronto a los tres. La verdad, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Granda. Muchas Muchas gracias, gracias. un gran gusto. Abrazote, querido. Abrazo fuerte. Abrazote a los tres. Gracias. Gracias. Cine, música, folgorio. Morros de la Futura. Y regresamos, señores, al cuarto y último bloque, los morros de la futura. Venimos de... Con las neuronas bien removidas. Exacto. Muy removidas, muy bien, Movido. movido, la neta, con Jacaranda Correa, después de su entrevista, la verdad, muy chido. Obviamente hablamos de este proceso, ¿no? Que le llevó a hacer el documental, lo que le ha dejado a la distancia también. Y las inquietudes de los morros. Sí, la neta sí, pero, a ver, ¿ustedes recomendarían el documental? Obviamente. Sí. Sí, la neta. sí. ¿Por qué? Más bien, ¿qué te dejó el documental? Fíjate que... Antes de recomendarlo, ¿qué te dejó? ¿Qué me dejó el documental? Pues primero sí se hizo como una revolución interna al ver la historia de este personaje en este caso de Irina, que la neta no te lo esperas. O sea, a mí me sorprendió mucho este twist que hace casi que es como a la mitad de la película, ¿no? Sí, Cuando la te das mitad. cuenta, porque fíjate, estaba tomando yo como notas, así de decir, claro, está hablando de una enfermedad degenerativa, de un luchador social, y luego de repente es la misma persona que... debe ser su hija, entonces, tuvieron una hija. ¿Su Entonces, hija? empecé como a concluir porque hay una Es que escena... sí te saca de onda. No, Hay se una saca escena de donde onda, están pero en con un- el brazo, la forma del bueno, brazo. Porque se va ahí acercando a la define. cámara y dices, oye, ven, como que se despierta, se escucha una voz muy débil. Sí. Entonces yo dije, caray, entonces murió el revolucionario y tuvieron una hija que tiene la misma enfermedad. Esa fue mi primera conclusión. Así de El que... bicho debería ser guiones en ese instante. Me quedé así con ese, y luego de repente, no, ya volteé, era una persona así, ya de la misma edad. Más así como achis. Dije, ¿qué está pasando La con mirada, esto? la mirada. Y cuando hace el discurso, cuando empieza a contar que Irina pues ya no quería seguir viviendo, que Súper fuerte. su pareja la salva antes de lanzarse y todo, sí. aventarse. Suicidarse, pues. No manches, eso para mí me chocó mucho porque se ve pues cómo se quiebra también ella cuando cuenta esa parte, cómo muere esta persona que no era. Y desde ahí dije, no, ya esto... O sea, fue así como... Hagan de cuenta cuando la voz encuentra una joya en las películas. Volteé y dije, muy bien, Benny, muy bien, en la distancia. Entonces me quedo con esta sensación de que es una historia, como dices, muy humana, de amor, de dos personas que se aman, porque también te va enfrentando el documental con estos prejuicios, o sea, te va llevando a decir, mira, observa cómo vive una persona con discapacidad. Y ese tipo de situaciones a mí sí me enfrentaron, fíjate, porque sí se me hicieron como muy fuertes y de repente te decía, no me muestres esto, por favor. O sea, va muy lento, se siente muy íntimo, no quiero observar cómo batalla para poder vestirse, cómo La batalla respiración. para poder respirar, cómo batalla para poder bañarse, cómo se cambia. Realmente te enfrenta. Entonces, dejarte llevar. ¿Pero en qué la causa en ti película, ese enfrentamiento? Pues fue una sensación, yo diría como incómoda. Fue un proceso. Fue un proceso también de decir, a ver, estoy viendo una película de una persona que ha luchado toda su vida. Entonces, al ver una persona que ha luchado toda su vida, uno espejea, ¿no? Y decir, a ver, yo me quejo por ir por los bolillos de la mañana. Y de repente ves al personaje que está escribiendo con la boca en su teclado y No, todo y eso. que antes podía. Y que Que ya no. antes podía. Eso es que también es muy complejo eso. Y que vive con este miedo constante a llegar a un punto en el que se va a quedar ciego o va a perder más la voz. Y dices, no manches, ¿cómo es posible que una persona tenga estas motivaciones y estas ganas de vivir? Y en contraste con el antagonista o su pareja, se me hace bien Pues más chido. bien ¿Antagonista? coprotagonista, más bien. Bueno, Coprotagonista. se me hace muy chido, pues, porque pareciera
que son personas muy distintas, porque por un lado se siente como muy rígido al principio Irina, y de repente las dos son muy frágiles y Sí. se complementan por este amor que se tienen Son mutuamente. compañeras de vida. Exactamente. Y lo En dos dices. versiones. Fíjate que a mí se me Son quedó... compañeras de vida en dos versiones. La entrevista, la verdad, ahorita con Jacaranda, yo me quedó ahí en tintero, digamos, como dicen. O sea, no pregunté porque, aparte, la verdad, agradecer mucho a Jacaranda, se abrió mucho y creo que Sí. pudo haberlo durado lo doble. El cambio de pañales Fue lo mejor. fue el vínculo. Pero a mí se me quedó. Si te fijas en el documental, vemos grabaciones antiguas De archivo, material de archivo. ¿no? De Irina, digo, antes de como hombre, ¿no? Entonces dijo, oye, ya tenían pensado este proyecto, ya había, digo, ya comentó, ¿no? Que como que buscaban, bla, bla, pero el hecho de que estuviera grabado y que, digo, que es un gran archivo para el documental, es grandioso, pues, ¿no? Yo creo que estaba el archivo por la persona que era la versión masculina de Irina. Yo creo que por ese activismo social tenía también mucho ese material de entrevistas y de movimientos sociales y cómo lo van documentando, porque parecía alguien influyente entre México y Cuba y socialmente hablando, y el comunismo y sus padres. Entonces, y ya venía como archivando, pero no te esperas jamás en la historia que va a dar ese giro y esa revolución de vida. Yo diría que la película es como algo que habla sobre la revolución humana, como algo interna, revolucionario, claro, el amor y la libertad. Porque al final es ser libre. Y ahí yo me quedo mucho con la frase que dice Nélida, la pareja de Irina, que dice que la revolución no está afuera, y la comparto totalmente, que dice la revolución no está afuera ni en los ideales ni en las formas. Y bueno, ya la historia también nos da mucha referencia de eso, que si no, la revolución la tenemos individualmente e internamente, que primero es internamente con nosotros mismos y conociéndonos a nosotros mismos y tumbando nuestros propios paradigmas. Porque aparte y lo muestra la película y la vemos historia. una Irina de niño, o sea, la versión masculina de Irina de niño. Que nunca sabemos el nombre. Exacto. El documental jamás muestra el nombre en masculino. Que yo creo también es por un posicionamiento también de Irina. Probablemente, o un posicionamiento de la creadora. Sí, que también puede fue ser de las también. preguntas que yo me quedé. Sí, pero fíjate que la cuestión del padre, la cuestión todo lo que maneja posterior, porque la manera en que te lo va deshilando y te lo va contando, creo que muy rico en el documental. Sí, eso. La sí, manera sí. en que vas descubriendo las cosas. Es muy sutil también, ¿no? Y puedes Muy tener bueno. cuestionamientos Ajá. técnicos si quieres. Bueno. Pero se olvidan, ¿eh? Se olvidan al ver la historia. ¿Y sabes al qué otra ver la cosa? construcción narrativa, los olvidas por Me completo. gustó que también faltó preguntarle es la música, o sea, porque Ey. la neta, la música también es muy tensa, pues, o sea, Bueno, te lleva y acompaña totalmente. la acompaña y en los momentos más íntimos es cuando más le sube la intensidad, más Sí. le suben allá el volumen y es cuando te atrapa completamente. Y otra cosa que me gusta mucho es que cuando se enfrenta a decir, bueno, ya no vas a ser la pareja con la que me casé, sino vas a ser alguien distinto físicamente, pero aún así te amo. O sea, esa parte es como muy fuerte, ¿no? Porque también se enfrenta a la pareja a decir, yo no soy lesbiana, yo no me considero... sí. Ya a lo mejor pues, hay un vínculo hasta de hermandad, pues, ¿no? Como, Pero ella tiene un proceso porque yo estaba enojada, dice. Estaba muy enojada. Claro, todo el proceso, imagínate. Dice, yo te dije que descubrieras tú, porque hay una parte... que Todo donde se nace quiebre. porque le incita a que descubra su lado femenino. Y en eso dice, Irina dice, pues soy Irina, ¿no? O sea, exacto, y soy Irina. Y dice, pues yo te dije como que te... Nomás lo probaras, Nomás nomás. debieras que lloraras un poco y todo, ¿no? Que Que no te fueras de saqué extremo a onda, extremo. y hace este cambio, pero lo que más me gusta del documental es que sus convicciones son intactas. Intactas. Eso es lo más chido del documental. No, está fundamentada, ¿eh? O sea, neta, Sí. Irina trae rollo. No, claro o sea, que lo dice. Sí, es una cosa muy chida porque incluso el documental muestra esta parte donde hay un diálogo entre dos mujeres, tres, ya incluyendo a sí, Irina. que es cuando y que saca los prejuicios la femeninos. ignorancia también. No, y los prejuicios femeninos de creíamos que te ibas a ser banal, creíamos que... Entonces también escuchar Frívola, ese lado, dice frívola. Ajá, frívola. Escuchas ese lado femenino también de la construcción propia de las mujeres, o sea, y que dices, qué absurdo. Y luego decía, ¿qué van a decir mis amigas las feministas? Ajá. Decía. O sea, y ella y esta Irina da sus argumentos y porque ella entiende muchas cosas. O sea, al final
tuvo esa alma revolucionaria. Creo que fue una persona y un alma que vino a esta vida a luchar. Y esa alma revolucionaria, hay un discurso al principio de la película que dice, es que es algo que dijo creo que Fidel acerca del espíritu del Che. Así que necesitamos que los jóvenes tengan el espíritu revolucionario del Che. Del Che Guevara. Y ella lo tiene. Hay algo que no le dije, que a mí también me pasó con Cranda. Perdóname que yo ahorita decía que iba a un punto ahí. Le llama el nuevo hombre. Él decía mucho, el nombre el Che Guevara. El Che Guevara dice, no, y que para mí, o sea, Irina se convirtió en ese nuevo humano. O sea, ella, en este caso, hablaba de ese nuevo hombre, digamos, pero universal. Que esa, aparte es teoría. Hablan de ese nuevo hombre. Desde el idealismo. Exacto, y de ese discurso cuando estaba cuando era hombre. Pero y en el documental lo toman como simbolismo de la conversión y de la transformación cuando se hace mujer. Este es un nuevo humano, ¿no? O sea, a mí se me hace... Te hace totalmente un clic de coherencia o incongruencia, como lo quieras ver. A mí se me hace coherencia. Coherencia porque así comienza el documental con ese diálogo, con esa entrevista diciendo el nuevo hombre. Y pues sí, tú te imaginas, ves al revolucionario con la imagen muy similar a la del Che, haciendo referencias a Cuba, al socialismo, alguien que estuvo hospitalizado en la Unión Rumania y Rusia, ¿no? Todavía la Unión Soviética le tocó antes de todo este movedero geopolítico, y después ese mismo discurso lo convierte en su propia vida, y el documental, ese es el gran logro del documental narrativamente hablando desde mi punto de vista, que logra conectar esos simbolismos creados por el mismo personaje. Exacto. No creados o sea, sí los crea la directora. O sea, más bien te los acomoda. Te los acomoda, pero el mismo personaje te los dio. ¿Por qué? Porque él vivió así. Entonces, eso es muy fuerte. Eso es totalmente fuerte. Es muy profundo. A mí se me hace muy profundo. Y es sumamente profundo porque amplía, creo que rompe los paradigmas mentales de las relaciones humanas. Sí, completamente. Y de amor, sobre todo. De pareja, pues. Y esta parte también del vacío que tiene hacia su padre, que cuando explica la parte de que al Che lo ve en un póster y le empieza a hablar como si fuera realmente su papá. Porque él anhelaba a un padre. Entonces, todo eso realmente es muy humano. Es como decir, claro, estás hablando de una persona que tuvo vacíos en la infancia, que siempre se sintió una mujer o alguien distinto, pero hasta que no se enfrenta a sí mismo, o sea, da una visión interna, pues, una introspección, es cuando realmente inicia la revolución, ¿verdad? No, y ahí te cuestiona algo que dices, que tanto las mujeres y los hombres, en esta dualidad que tenemos interna, entre feminidad y masculinidad, ¿qué tanto si las abrimos hacia qué pasará con cada uno de nosotros? Es una libertad, No lo sabemos. Y aparte dijo esta... Que muy dice pocos Nelly, se atreven a explorarlo. Sí, también. Dice la pareja de Iridio, o sea, Nelly dice, el amor no tiene género. O sea, lo único que lleva hasta al ahorita final, es el amor no tiene género. Ese es el gran mensaje de la película. El amor no tiene género porque al final... ¿Para qué lo dejo si sigo internamente somos los mismos o son las mismas? No, y empieza, ¿te acuerdas? Esa escena que dices cuando es como la mitad, que después ves a un revolucionario y todo, y que ya la ves ahí acostada. Te quiero mucho, le dice. Te quiero mucho. Y le dice, yo también. Y se dan un beso. Y dices, órale, o sea, el hecho, eso... O sea, ellas siguen conectadas. Pero es cuando dices, chis, ¿quién es? O sea, yo sé, yo la verdad digo, es la segunda vez que la veo y ya, antes sabía. Pero la primera vez sí te impactó mucho. Pues ese es me quedé, ¿quién es? O sea, ¿quién es esta persona? Y me gusta mucho también, ¿sabes qué? El póster, porque el póster también es muy sutil. O sea, sí te muestra al personaje. Ahí te muestra la historia. Si eres muy observador, dices, claro, tiene la misma nariz. Te muestra. Y la mirada. Y la mirada. La mirada nunca cambia, porque él y ella, o sea... el secreto de sus ojos. Irina siempre está bien, cuando habla, es alguien que ve así hacia arriba, hacia la derecha, siempre constantemente. Entonces es como esa parte. No, sí es ahí, pero a ver, y en digo, ya lo comenté, ¿usted lo recomendaría tú también? Sí, claro, y además es muy refrescante volver a ver documentales y en ese formato y esa estética y ese estilo, esa forma, a mí sí me recordó... esa forma estilística, eso sí diría, muy mexicana. Sí. Pero orgullosamente mexicana porque fue cuando el documental tenía un boom muy grande aquí en México. A mí sí me recordó también ciertas escenas, el documental de Margarita, de Bruno. Sí, también. Sí, también como tipo, que se acerca. Y son documentales muy intimistas, muy, muy intimistas. O sea, prácticamente la cámara está ahí. Nomás yo no sé si, o sea, hace que te metas a eso, a la vida de ellos. La cámara te lleva. Te lleva.
Y a ver, y aquí en este caso, obviamente ya para cerrar el programa, las rolas. O sea, ¿qué rolas pusieron? ¿Pusiste algunas rolas ahorita de las que se pusieron? Amor, revolución y lucha. Pero Sí. esa lucha más profunda, no tanto de esa lucha externa, sino de esa forma interna. Fíjate que yo por primera vez puse a Fito Páez. Yo nunca había puesto a Fito Páez. Jacaranda hace poco, digo, una gran amistad también con Jacaranda, y puso ahí en su Facebook que está una serie en Netflix. Te platicamos De con Fito Páez. Obscure también en su... Exacto. Y el de sobre Fito Páez. Y ella se hizo un texto extensísimo de cómo le movió la serie por los tiempos en que ella le tocó escuchar a Fito Páez y todo eso. Entonces puse una que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, que es igual, también tuvo una influencia mucho de Silvio Rodríguez ahí de su primer disco, y que sí, como dices, para mí tiene que ver la canción, digo, el documental con rolas de amor muy intenso. O sea, yo puse Ataque 77, por ahí unos vatos españoles punquetos que tienen uno ahí muy interesante, Reincidentes, es punk español, pero tiene un acústico, entonces me hizo como muy chido. Y Nash, hay una rola que se llama Los zurdos mueren antes. ¿Ya te gusta Nash? Ahí Sí, anda. es Yo bueno, también ya le puse gusta. rock mexicano, puse ahí una canción de Levarón que se llama El vértigo del desprendimiento. Ah, órale. Entonces la letra también sí evoca el documental. Hay otra también, puse a Rey Pila con esta de Órale. Suspira. Baltasar es una banda que ya había traído Sí. a los morros, pero me gusta mucho también sus canciones. Sí, un parrafito también, una rola que se llama Hielo, habla también mucho sobre estos cambios, estas luchas internas también que tenemos como seres humanos. Y también, no sé si meter a Café Tacuba, todavía estoy ahí Está bien, no, los pensando, Tacubos. porque traía una... ¿Cuál? La de esta vez. No sé, quiero ver si meter Café esa. Tacuba va a estar ahí, va a estar ahí. Sí. Oye, sí quiero mandar. Quiero ver. Esta vez compartí, vi el documental y estaba... Ahora, cuidado, Miguel, cuidado. tranquilo. La emoción es mucha. Demasiada. Es de- ¿Para qué? Yo sí quiero mandar un saludo para buen Paco, ahí en el Cisar, a David Vela, y ahí al buen Paco, y también a Meni, que aparte hace unas semanas nos ayudaron para traer que subiera el programa o buen horario, nos trajeron el disco duro. Ah, sí, para Neta, que se lograra. que Gracias. se lograra. Gracias. Gracias. Un aplauso, un aplauso, Un aplauso. Miguel. Por ustedes existen estos programas. Estos héroes Que sin a alguien capa. se le olvidó. Que alguien... No, a mí no se me olvidó. No, fue no. por urgencia. Fue por urgencia. Andábamos retrasados en Exacto, tiempo. en tiempos, y se logró gracias a ellos. Muchas gracias, la verdad. Y Pero al David, barrido, barridito. Barridito así. salió, ahí salió. Salió a tiempo. Ustedes no lo notaron, pero así fue. Pero acá- Y al David Vela también, neta, chidos saludos igual, que aparte siempre estamos platicando. Y yo platiqué el documental y con ellos sacamos las rolas también. Entonces, fue algo compartido. te ayudó. Fue algo compartido, sí, se me Vaya, hizo chido. Con razón. Con razón no es Y repetidas. con razón no está Kevin Johansen. Aquí la cuarta morra quiere decir algo, grítalo. Space Ah, House. saludos a Ana Ah, Claudia sí, Núñez. Ana Claudia Núñez, que le va a gustar mucho este documental porque habla sobre el género. Y también a toda la banda que que ha llegado al grupo de los morros Cine, Música y Jolgorio en Sí. Facebook. La neta está bien chido. Esas bienvenidas que hemos dado. Muy espirituales. Muchas gracias. La neta, nos gusta mucho que compartan también, pues, notas sobre cine, pongan Música. algunos memes. Todo está de maravilla en ese grupo. Y lo más importante, los links para que Ay, puedan ver pensé que la lo más película. importante era no meme, pero bueno. ¿Qué más, Miguel? Ya, pues, No, nada se más, terminó. no, ya, se ¿El playlist cómo se va a llamar? MDLF, episodio o EP 53, Morir de pie. Ahí está, Búsquenos, ahí estamos en todas las redes sociales, Spotify, Instagram, Pero vean el TikTok. documental, vean el documental. Sí, Por la favor. neta sí Está en Filmin, o sea, en Filmin 22 es realmente pesos Filmin. por un mes. Y ahí además más cosas súper interesantes. Tiene otros 3 cortos o largos ahí, Jacaranda, también. Sí, Esos cortos, están cortos. gratis, El están que, chidos. el que mencionó también el De la el feminicidios. último. Feminicidios. Hay que verlos. Pues bueno, hay que ver ahí que está trabajando también en Transmedia, que trabajó con la 22. Eso es muy interesante. Está muy bueno. Pero bueno, muchísimas gracias, Que nos señores. lleve a ese laboratorio. Este fue el episodio 53. Llévanos. todo lo que diga el laboratorio, vamos. Ah, está Miguel. Como ratoncillo. Todo un investigador. Vámonos pues ya. Vámonos. Muchas gracias, señores. Morros de la Futura. Hasta la semana que entra. ¡Chido! Cine, música, folgorio. Morros de la Futura.